Mi madre tuvo una aventura con mi mejor amigo durante 6 meses. Mi padre los encontró juntos. Años después, mi prometida me traicionó, contactando a mi madre a mis espaldas por 4 meses, y lo que hice los dejó sin palabras. Tengo 29 años, trabajo en ventas de software, y todavía hay días en los que me cuesta creer que todo lo que pasó fue real. O sea, cuando la gente me pregunta por qué no hablo con mi madre, o por qué terminé un compromiso de 2 años con alguien que, supuestamente, me amaba, ni siquiera sé por dónde empezar. La verdad es que mi vida era bastante normal hasta que cumplí 23, cuando descubrí que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me traicionaron de la forma más retorcida posible. Y no estoy exagerando. Ya sabes, esto no es uno de esos dramas donde la gente dice que fue traicionada porque alguien olvidó su cumpleaños. Esto fue literal. Mi madre tuvo una aventura con mi mejor amigo, el tipo con el que crecí, con el que jugaba videojuegos hasta las 3 de la mañana, con el que planeaba irme de mochilero por Europa algún día. Sí, ese mismo. Supongo que debería empezar por el principio. Mi familia siempre fue, digamos, normal. Mis padres, Raymond y Christine, llevaban casados como 25 años cuando todo esto explotó. Mi padre tenía 51 años en ese momento. Trabajaba en una empresa de logística. Era de esos tipos callados y confiables. Ya sabes, el tipo de padre que nunca faltaba a las funciones escolares y que te ayudaba con la tarea de matemáticas aunque no entendiera ni la mitad. Mi madre, Christine, tenía 46 años. Era mucho más extrovertida que mi padre, siempre organizando cenas con vecinos, activa en el club de lectura del barrio, ese tipo de cosas. Parecían llevarse bien, o al menos eso pensaba yo. Nunca vi grandes peleas. No había señales de que algo anduviera mal. Pero mirando hacia atrás, supongo que hay cosas que uno no ve cuando no está buscándolas. Wyatt y yo éramos amigos desde la secundaria, básicamente hermanos. Nos conocimos en 8º grado cuando me mudé al vecindario, y él fue el primer tipo que me habló en la escuela nueva. Pasábamos todo el tiempo juntos, literalmente todo. Se quedaba a dormir en mi casa casi todos los fines de semana, y mi madre le preparaba sus panqueques favoritos los domingos por la mañana. Mi padre lo llevaba a pescar con nosotros. Era parte de la familia. ¿Me explico? Cuando llegó a los 20 y tantos, Wyatt vivía en un apartamento no muy lejos de la casa de mis padres, trabajaba en construcción, y seguíamos siendo súper cercanos. Veíamos partidos juntos, íbamos al gimnasio, todo. Nunca, y cuando digo nunca es nunca, se me pasó por la cabeza que algo raro estaba pasando. Pero empecé a notar cosas raras probablemente unos meses antes de que todo explotara. Nada concreto. Ya sabes, solo pequeñas cosas que no encajaban. Como que Wyatt empezó a pasar más tiempo en mi casa cuando yo no estaba. Mi madre mencionaba casualty. Ah, Wyatt pasó por aquí a dejar unas herramientas que tu padre le prestó, o Wyatt vino a ayudarme a mover unos muebles. Al principio no pensé nada. Tipo, éramos amigos desde hacía años, era normal que se llevara bien, con mis padres. Pero luego empecé a notar que cuando los tres estábamos juntos, había como una tensión extraña. No sabría explicarlo exactamente, pero era como si compartieran chistes internos o algo así. Mi madre se reía demasiado de las cosas que Wyatt decía, y él la miraba de una forma que, no sé, me hacía sentir incómodo aunque no pudiera identificar por qué. Un día le comenté a mi padre algo como, «Oye, Wyatt está viniendo mucho últimamente, ¿no?» Y mi padre solo se encogió de hombros y dijo algo como, «Tu madre dice que le gusta tener compañía cuando yo estoy trabajando». Y bueno, mi padre trabajaba muchas horas. Salía tipo 6 de la mañana y volvía como a las 7 de la noche, así que tenía sentido. O al menos, eso me dije a mí mismo. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. Una vocecita en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Traté de ignorarla porque, la verdad, ¿quién quiere pensar que su mejor amigo y su madre están haciendo algo inapropiado? Es de esas cosas que tu cerebro rechaza automáticamente porque es demasiado retorcido para considerarlo. Todo se fue al carajo un martes por la tarde. Era como febrero. Hacía un frío horrible. Me acuerdo perfecto porque ese detalle random se me quedó grabado. Mi padre normalmente llegaba a casa tipo 7, 7:30, pero ese día salió temprano del trabajo porque tenía que ir al dentista y la cita se canceló o algo así. Llegó a casa tipo 3 de la tarde. Yo estaba en mi oficina,
que en ese entonces era solo un cuarto que rentaba en un edificio compartido, cuando recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba rara, como apagada, y me dijo: Isaac, necesito que vengas a casa ahora mismo. No es tu madre, o sea, ella está bien físicamente, pero necesito que vengas. Manejé como loco, pensando que había pasado algo terrible, tipo un accidente o un robo o algo así. Cuando llegué, mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina con una cerveza enfrente, cosa rarísima porque mi padre casi nunca bebía alcohol, y definitivamente no a las 3 de la tarde de un martes. Me senté frente a él y le pregunté qué había pasado, y él solo me miró con estos ojos cansados, tipo completamente derrotados, y me dijo: Tu madre está teniendo una aventura con Wyatt. No recuerdo exactamente qué dije en ese momento. Creo que me reí, tipo una risa nerviosa de esas que sueltas cuando alguien te dice algo tan absurdo que tu cerebro no lo procesa. Le dije algo como: ¿qué? No, eso no tiene sentido. Debe haber algún malentendido. Pero mi padre negó con la cabeza y me contó que cuando llegó a casa, escuchó ruidos raros desde el dormitorio principal, subió las escaleras y los encontró juntos. Juntos. Ya sabes a qué me refiero. Me dijo que Wyatt salió corriendo con la ropa en la mano. Literalmente salió por la puerta trasera, y mi madre se quedó ahí intentando explicar, pero él no quiso escuchar nada. Le dijo que se vistiera y que se largara de la casa por unas horas mientras él decidía qué hacer. Me quedé sentado ahí procesando la información y sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. Las manos me empezaron a temblar y de repente hacía demasiado calor en la cocina, aunque afuera estuviera congelando. Le pregunté a mi padre si estaba seguro, si no podría ser que había malinterpretado algo, y él solo me miró tipo: Isaac, los vi con mis propios ojos, no hay forma de malinterpretar eso. Me contó que después de que Wyatt se fue, revisó el teléfono de mi madre, que ella había dejado en la mesita de noche, y encontró mensajes entre ellos, que básicamente confirmaban que esto llevaba pasando como 6 meses. 6 meses. Mi madre y mi mejor amigo llevaban 6 meses teniendo una aventura a mis espaldas, a espaldas de mi padre, mintiendo todos los días. No sé cuánto tiempo me quedé sentado ahí sin decir nada. Mi padre eventualmente me dijo que mi madre llegaría pronto, que le había mandado un mensaje diciéndole que viniera para hablar de esto como adultos, aunque la verdad no sé qué tiene de adulto, descubrir que tu esposa te está poniendo los cuernos con el mejor amigo de tu hijo. Cuando mi madre llegó como una hora después, yo seguía sentado en la cocina, pero me había tomado como 3 cervezas de las de mi padre, porque necesitaba algo que me ayudara a calmarme. Entró por la puerta y me vio ahí, y la expresión de su cara cuando se dio cuenta de que yo sabía, tipo, era una mezcla de vergüenza y pánico, pero también había algo de desafío ahí, como si parte de ella no estuviera completamente arrepentida. Se sentó en la mesa y trató de explicarse. Empezó con toda la mierda típica que la gente dice cuando los atrapan, tipo: fue un error. No sé qué estaba pensando. Tu padre y yo teníamos problemas. Y yo exploté. Le grité que qué tipo de problemas justificaban cogerse a mi mejor amigo, que cómo se atrevía a traer a Wyatt a la casa, a hacerlo parte de la familia durante años, solo para hacer esto. Le pregunté si alguna vez pensó en mí, en cómo esto me iba a afectar, y ella empezó a llorar diciendo que nunca quiso lastimarme, que las cosas simplemente pasaron. Las cosas simplemente pasaron, como si tropezarse y caer encima del pito de alguien fuera algo que ocurre por accidente. Le dije que era una excusa de mierda y que había arruinado todo, literalmente todo, por un tipo que tenía 23 años, la mitad de su edad, y que supuestamente era como un hijo para ella. Mi padre no dijo mucho durante esa conversación. Solo estaba ahí sentado con esta expresión de dolor absoluto en la cara, y eso fue lo que más me destrozó, ver a mi padre, este hombre que siempre fue fuerte y estable, completamente roto. Después de como una hora de gritos y llanto, mi madre agarró algunas cosas y se fue a quedarse en casa de su hermana. Mi padre y yo nos quedamos ahí en silencio un rato largo, y luego él me dijo: voy a pedir el divorcio. No hay vuelta atrás de esto. Y yo solo asentí porque, la verdad, ¿qué más podía decir? Pero yo no había terminado. Necesitaba confrontar a Wyatt. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué había hecho esto. Al día siguiente fui a su apartamento, y cuando abrió la puerta y me vio ahí, su cara se puso blanca. Traté de cerrar la puerta, pero yo ya había metido el pie. Entré, y básicamente lo empujé contra la pared. No voy a mentir.
Quería golpearlo, quería hacerle daño físico, pero en el último momento me detuve porque sabía que eso solo haría las cosas peor. En lugar de eso, lo agarré por la camisa y le pregunté qué mierda le pasaba. ¿Cómo pudo hacerme esto después de años de amistad, después de que mi familia lo tratara como si fuera parte de nosotros? Wyatt trató de balbucear una explicación. Algo sobre que mi madre lo sedujo, que él no sabía cómo decir que no. Puras excusas patéticas. Le dije que era un cobarde y que estaba muerto para mí, que no quería volver a verlo en mi vida. Literal le dije, si te veo en la calle, voy a cruzar al otro lado, eso es lo poco que significas para mí ahora. Salí de su apartamento y bloqueé su número. Lo bloqueé en todas las redes sociales, todo. Y fue raro porque parte de mí estaba destrozada por perder a mi mejor amigo, pero otra parte estaba tan furiosa que solo quería borrarlo de mi existencia. Los siguientes meses fueron un desastre total. Mi padre contrató un abogado y empezó el proceso de divorcio. Mi madre intentó llamarme como 1000 veces. Mandó mensajes, emails, pero yo no respondí ninguno. No podía. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono, sentía esta mezcla de ira y asco que me hacía querer romper algo. Ella eventualmente se mudó a un apartamento en otra parte de la ciudad, y según escuché por otros familiares, Wyatt y ella ya no estaban juntos tampoco. Al parecer, él la gosteó después de todo el drama, lo cual, no sé, me dio una satisfacción, oscura, como que, bueno, arruinaste tu matrimonio y tu relación con tu hijo por un tipo que ni siquiera tuvo las agallas de quedarse contigo después. El divorcio se finalizó como 8 meses después. Mi padre se quedó con la casa, mi madre se llevó la mitad del dinero de las cuentas compartidas y algunos muebles, y eso fue todo. 25 años de matrimonio reducidos a papeles firmados y bienes divididos. Yo seguía viviendo en mi apartamento, trabajando, tratando de mantenerme ocupado para no pensar demasiado en todo. Pero la verdad es que sí me afectó, y mucho. Empecé a tener problemas para confiar en la gente, especialmente en relaciones. Salí con algunas chicas durante ese año, pero nunca pude comprometerme realmente, porque siempre había esta vocecita en mi cabeza, diciéndome que me iban a traicionar eventualmente, que todo el mundo lo hace. Pero entonces, como un año después de todo el desastre, conocí a Amber en una barbecue de un amigo. Tenía como 25 años en ese momento, trabajaba en marketing, y era de esas personas que iluminan una habitación cuando entran, ya sabes, siempre sonriendo, siempre positiva. Empezamos a hablar y conectamos inmediatamente. Me contó sobre su familia, su trabajo, sus planes para el futuro, y yo le conté sobre mi vida, aunque no entré en detalles sobre lo de mi madre al principio. No quería espantarla contándole todo el drama familiar en la primera conversación. Empezamos a salir, y con el tiempo las cosas se pusieron serias. Amber era paciente conmigo, entendía que tenía problemas de confianza sin que yo tuviera que explicarle mucho. Eventualmente, como 3 meses después de estar juntos, le conté toda la historia sobre mi madre y Wyatt. Ella se quedó tipo en shock. Me dio un abrazo y me dijo que lo sentía mucho, que no podía imaginar lo difícil que debió ser. Me hizo sentir validado, como si mis sentimientos no fueran exagerados o injustificados. Me dijo que entendía por qué había cortado contacto con mi madre y que respetaba mis límites. Salimos durante 2 años. Y fueron buenos años, la verdad. Amber conoció a mi padre, se llevaban súper bien, y él me dijo varias veces que le caía muy bien, que creía que era buena para mí. Yo estaba de acuerdo. Por primera vez desde todo el drama con mi madre, sentía que podía confiar en alguien otra vez, que podía construir algo estable y sano, así que la pedí en matrimonio. Fue nada elaborado, solo nosotros dos en una cena tranquila, y cuando le pregunté si quería casarse conmigo, ella empezó a llorar y dijo que sí. Empezamos a planear la boda, buscando lugares, haciendo listas de invitados, todo eso. Durante este tiempo, yo seguía sin hablar con mi madre. Ella intentó contactarme un par de veces más durante esos 2 años, especialmente en mi cumpleaños y Navidad, pero yo nunca respondí. Y la verdad es que no me sentía mal por eso. Había establecido un límite claro. Ella había traicionado mi confianza de la peor forma posible, y yo no estaba obligado a perdonarla solo porque era mi madre. Amber siempre fue súper comprensiva con esto. Cada vez que el tema salía, ella decía cosas como, tienes derecho a protegerte, nadie puede forzarte a tener una relación con alguien que te lastimó tanto. Me hacía sentir apoyado. Las cosas con Wyatt también habían seguido su curso.
Como un año después de la confrontación en su apartamento, me enteré por un conocido mutuo que había sido arrestado por robo. Al parecer, había intentado robar en una tienda de electrónicos o algo así, lo agarraron y terminó con cargos penales. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo en la cárcel, creo que fueron algunos meses, pero honestamente no me importó lo suficiente como para investigar. Solo confirmó lo que ya sabía, que era un pedazo de mierda que tomaba decisiones horribles. Lo que no sabía es que, después de que Wyatt fue arrestado, mi madre aparentemente tuvo algún tipo de crisis existencial. Me enteré de esto mucho después, pero al parecer ver a Wyatt caer tan bajo le hizo darse cuenta de lo que había perdido. Su matrimonio, su relación conmigo, su estabilidad. Me mandó un email largo, tipo 3 páginas, explicando que había estado en terapia, que se daba cuenta de lo mucho que había lastimado a mi padre y a mí, que quería intentar reconstruir nuestra relación. Decía que no esperaba que la perdonara de inmediato, pero que al menos quería la oportunidad de hablar. Yo leí el email, sentí absolutamente nada, y lo borré. Le conté a Amber sobre el email, y ella me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije que no sentía nada, que mi madre había tenido 2 años para darse cuenta de su error y solo se había dignado a intentar reconciliarse después de que Wyatt, el tipo por el que arruinó su familia, terminó en la cárcel. Le dije que no estaba interesado en su arrepentimiento tardío. Amber asintió y me dijo que entendía, que era mi decisión y que ella me apoyaba sin importar qué. Avancemos como 6 meses después de ese email. Amber y yo ya teníamos casi todo planeado para la boda, que iba a ser en octubre, tipo algo pequeño e íntimo, solo familia cercana y amigos. Un día, Amber me dijo que quería llevarme a cenar a un restaurante nuevo que había abierto en el centro, que había leído buenas reseñas y quería que lo probáramos juntos. Sonaba bien, así que acepté. El día de la cena, me vestí casual, elegante y nos fuimos. Llegamos al restaurante y la hostess nos llevó a nuestra mesa, pero algo se sintió raro de inmediato. Amber parecía nerviosa. Seguía jugando con su cabello y mirando hacia la entrada. Le pregunté si estaba bien, y ella me dijo que sí, que solo estaba emocionada por la cena. Pedimos bebidas y estábamos mirando el menú cuando escuché una voz que no había oído en 2 años. Me congelé. Era la voz de mi madre. Levanté la vista y ahí estaba ella, caminando hacia nuestra mesa con esta sonrisa esperanzadora pero nerviosa. Mi cerebro tardó como 5 segundos en procesar lo que estaba pasando, y cuando lo hizo, sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Miré a Amber, y su cara lo dijo todo. Ella lo sabía. Ella había planeado esto. Mi madre llegó a la mesa y trató de abrazarme, diciendo algo como, Isaac, mi amor. Te he extrañado tanto. Yo me alejé de ella y miré a Amber con una expresión que probablemente era pura furia. Le pregunté, ¿qué mierda es esto? Y Amber empezó a hablar rápido, diciendo que pensó que sería bueno para mí tener la oportunidad de hablar con mi madre, que llevaban en contacto por algunos meses, que mi madre realmente había cambiado y merecía una segunda oportunidad. No podía creerlo. No podía creer que Amber, la persona en la que había confiado después de años de no poder confiar en nadie, había ido a mis espaldas, había contactado a mi madre, y había organizado esta emboscada emocional. Le dije que esto era una traición, que yo le había dejado muy claro que no quería tener contacto con mi madre y que ella había cruzado un límite enorme. Mi madre trató de intervenir, diciendo algo como, no te enojes con Amber, ella solo quiere lo mejor para ti. Pero yo la callé diciéndole que ella no tenía derecho a hablar, que no tenía derecho a estar ahí. Me levanté de la mesa, agarré mi chaqueta y salí del restaurante. Amber vino corriendo detrás de mí, gritando mi nombre, pero yo seguí caminando hacia mi auto. Ella me alcanzó en el estacionamiento y trató de explicar, diciendo que solo quería ayudarme a sanar, que pensaba que yo estaba siendo demasiado duro con mi madre, que el perdón era importante. Y ahí fue cuando perdí completamente la compostura. Le grité que no era su decisión tomar, que yo había establecido límites claros y que ella los había pisoteado completamente. Le dije que durante 2 años me había dicho que respetaba mi decisión, que entendía por qué no quería ver a mi madre, y todo ese tiempo había sido una mentira. Le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con mi madre a mis espaldas, y ella admitió que como 4 meses. 4 meses. Durante 4 meses Amber había estado en contacto secreto con mi madre, planeando esta reconciliación forzada,
mintiendo sobre respetar mis límites. Le dije que se había acabado, que no podía estar con alguien que me traicionaba así, que iba detrás de mi espalda después de que yo dejara claro lo que necesitaba. Amber empezó a llorar, diciendo que había cometido un error, que solo quería ayudar, pero yo ya había escuchado suficientes excusas de gente que me traicionaba. Le dije que se había acabado el compromiso, que no habría boda, que quería el anillo de vuelta. Manejé a casa solo, y cuando llegué, me senté en el sofá y simplemente me quedé ahí mirando la pared. Estaba furioso, pero también devastado. Otra vez, otra persona en la que confiaba me había traicionado, había cruzado mis límites, había decidido que sabía mejor que yo lo que necesitaba. Y la parte que más me dolía era que Amber había sido diferente, o al menos eso pensaba yo. Pensé que ella entendía, que me respetaba, pero resulta que no. Los siguientes días fueron horribles. Amber intentó llamarme 1 millón de veces, mandó mensajes, hasta vino a mi apartamento, pero yo no abrí la puerta. Le mandé un mensaje diciendo que enviara a alguien a recoger sus cosas que todavía estaban en mi lugar, que no quería verla. Ella eventualmente lo hizo, mandó a su hermana a buscar sus pertenencias, y eso fue todo. Cancelé todo lo de la boda. Perdí algunos depósitos, pero honestamente no me importó. Le conté a mi padre lo que había pasado, y él estaba furioso también. Me dijo que lo sentía mucho, que pensó que Amber era diferente. Y bueno, aquí estoy ahora, como 8 meses después de todo eso. Tengo 29 años, soltero otra vez, todavía, sin hablar con mi madre, y la verdad es que no sé si algún día podré confiar en alguien completamente otra vez. La situación con Amber confirmó todos mis peores miedos sobre las relaciones, que la gente eventualmente te traiciona, que nadie realmente respeta tus límites, que todos piensan que saben mejor que tú lo que necesitas. Mi madre sigue intentando contactarme de vez en cuando, pero yo sigo sin responder. No sé si algún día lo haré. Part of me entiende que la gente comete errores, que todos merecen segundas oportunidades, pero otra parte de mí piensa que algunas traiciones son demasiado grandes como para perdonarlas. Y lo de Amber, honestamente, me dolió casi tanto como lo de mi madre y Wyatt, porque pensé que ella era diferente. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me entendía y me respetaba, pero resulta que solo era otra persona que pensaba que sabía mejor. Ahora estoy enfocándome en mí mismo. Voy al gimnasio, trabajo, paso tiempo con mi padre los fines de semana. Él y yo nos hemos vuelto más cercanos después de todo esto, lo cual supongo que es algo positivo que salió de esta mierda. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado duro, si debería intentar hablar con mi madre. Pero luego recuerdo todo lo que pasó, y me doy cuenta de que no le debo nada a nadie. Establecí mis límites por una razón, y el hecho de que la gente no los respete no significa que estén mal. La semana pasada un amigo me preguntó si estaba listo para empezar a salir con alguien otra vez, y honestamente no sé la respuesta. Parte de mí quiere intentarlo, pero otra parte tiene tanto miedo de volver a ser traicionado que prefiere estar solo. Y tal vez eso está bien por ahora. Tal vez necesito más tiempo para sanar antes de dejar entrar a alguien más a mi vida. O tal vez nunca podré confiar completamente otra vez, y tendré que aprender a vivir con eso. Lo que sí sé es que no me arrepiento de haber cortado a mi madre y a Amber de mi vida. Algunas personas argumentarían que el perdón es para uno mismo, que aferrarse al resentimiento solo te lastima a ti, pero yo no veo las cosas así. Yo veo los límites como protección, y si alguien no puede respetarlos, entonces no tienen lugar en mi vida, y está bien. No todo el mundo tiene que entenderlo, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero es mi vida y mis decisiones. Así que sí, aquí estoy, todavía lidiando con todo esto, todavía tratando de reconstruir mi capacidad de confiar, todavía rechazando los intentos de reconciliación de mi madre. No sé qué va a pasar en el futuro, si algún día voy a cambiar de opinión o si esto es permanente. Por ahora, estoy bien con cómo están las cosas. Mi padre está bien, yo estoy bien, y eso es lo que importa.